Bienvenidos, hoy vamos a trabajar sobre emprendimientos femeninos. Dentro del índice de contenidos vamos a trabajar la vinculación entre emprendimientos y género como uno de los puntapiés para poder comprender la temática. Por otra parte, vamos a trabajar sobre las particularidades que definen al emprendimiento femenino. Por otro lado, las principales barreras, ¿sí?, que tienen que ver con el freno para estas mujeres emprendedoras. Los condicionantes psicológicos y culturales, ya sea desde Argentina y desde Latinoamérica, las mujeres y emprendimientos de alto impacto, acciones para promover e implementar el desarrollo de emprendimientos femeninos y, por último, las conclusiones finales. Bien, para comenzar quería hacer una introducción que tiene que ver con las mujeres y los emprendimientos y la visión de género. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando por qué dentro de esta red iberoamericana de incubadoras es interesante trabajar el tema de la inserción de las mujeres emprendedoras, no solamente en la economía formal, sino a través de los proyectos dentro de las incubadoras, como un paso previo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, tanto mujeres como hombres, si bien la cultura está muy desarrollada y en índices creemos que son iguales, ¿sí?, o hay una visión de que la mujer y el hombre es igual respecto de sus derechos, obligaciones y su acceso a la información, no lo es tanto. Por eso es importante darle visibilidad a las mujeres emprendedoras y a sus proyectos para que estas mujeres llamen a otras y para que cada vez más haya proyectos de mujeres emprendedoras, tanto en universidades como en incubadoras. Vamos a comenzar dando un panorama general acerca del contexto que refiere al tema. Las mujeres emprendedoras son la clave para acelerar el crecimiento, ¿sí? Acá me gustaría detenerme para que podamos pensar acerca de algunos números y acerca de algunos conceptos que hacen la realidad de la mujer emprendedora hoy. Por ejemplo, en el último compendio de políticas para emprendedoras de la Fundación Kaufman en Estados Unidos, se exploraron las barreras que enfrentan las mujeres para ofrecer recomendaciones para abordar esta brecha de género, ¿sí? Fíjense que nosotros tomamos algunas referencias, ¿sí?, como puede ser en este caso Estados Unidos, que es un productor de información mucho más, de alguna manera, acelerado a lo que se viene trabajando en lo que es Sudamérica, para tener referencias en cuanto a los índices de incorporación de estas mujeres al sistema emprendedor. El espíritu emprendedor impulsa el crecimiento económico y esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque todo el trabajo de las mujeres emprendedoras va a influir en el PBI, ¿sí?, de cada uno de los países, pero también va a influir en el crecimiento económico mundial. Hoy por hoy, apoyar a las minorías y trabajar en dar visibilidad a este tipo de proyectos hace que podamos tener en cuenta, ¿sí?, el crecimiento económico mundial. Esto está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo cual es importantísimo comenzar a abordarlo y a conocer la temática para ver cómo desde las incubadoras y las universidades encontramos herramientas. La afluencia de mujeres a la fuerza de trabajo dio lugar a ganancias significativas en el crecimiento económico, ¿sí?, y la productividad. Las investigaciones muestran que el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo desde 1980 en Estados Unidos es responsable de hasta el 11% del Producto Bruto Interno, ¿sí?, hasta 2012 en ese país. Mientras más mujeres, ¿sí?, buscan trabajo, y en esto me refiero al trabajo formal, no al trabajo en relación de dependencia, menos mujeres son las que emprenden. Por lo tanto, ¿sí?, hoy las mujeres siguen siendo insuficientemente representadas en las filas de los emprendedores. Por eso es importante brindar herramientas, brindar información, acceso y financiamiento a estas mujeres para que quieran y elijan, busquen ser emprendedoras, como la primera opción, no como la segunda si es que no encuentran trabajo en relación de dependencia. Por otra parte, existen algunas características que son importantísimas y algunos porcentajes acerca de la representación femenina en el área. Las mujeres emprendedoras tienen un conjunto particular de habilidades y en este conjunto particular de habilidades, algunas de ellas, ¿sí?, y que fueron recabadas en datos e investigaciones, tienen que ver con que las mujeres son más propensas a tomar riesgos que los hombres, por más que creamos que no. Las mujeres emprendedoras tienen una visión más matizada, ¿sí?, del riesgo y se identifican más con esto. Y por otro lado, en términos generales, un aumento en el número de mujeres en posiciones de liderazgo, ¿sí?, en los negocios aumenta la rentabilidad de las empresas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que cada vez más mujeres, ¿sí?, y como dije anteriormente, las minorías, formen parte del sector económico. Algunos porcentajes interesantes que nos pueden llegar a servir como para tener
una idea general de lo que está sucediendo no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, tiene que ver con que, por ejemplo, el porcentaje de participación de las emprendedoras en la población femenina en África es del 27%, en América Latina y el Caribe del 15%, por lo cual indica que tenemos que seguir trabajando mucho más, Asia Central el 4%, mucho menos, y en Europa desarrollada, hacia Israel, el 5%. Por otra parte, el porcentaje de mujeres que mantienen sus negocios en 42 meses o más, en América Latina y el Caribe, solo la mitad de mujeres emprendedoras tienen un negocio consolidado, ¿sí? Esto indica que hay que seguir trabajando para la consolidación de los negocios. No olvidemos que no solamente es interesante trabajar desde las universidades y las incubadoras en la participación de estas mujeres en el desarrollo de proyectos, sino que también es necesario el trabajo de tanto organismos privados como del Estado para poder incorporar financiamiento, ¿sí?, y apoyo en cuanto a todo lo que tiene que ver con mentorías y herramientas para sostener estos negocios en el tiempo. El porcentaje de fracaso empresarial es muy similar en hombres y mujeres. Y esto es interesante traerlo a colación, ya que si bien hay algunas diferencias en cuanto al acceso, ¿sí?, y a la información respecto de lo que confiere llevar a cabo una empresa, el fracaso es para ambos igual. O sea, el índice de porcentajes es similar. En esto tendríamos que trabajar también en lo que dije anteriormente, en cómo brindar un sostén, ¿sí?, y un apoyo a través de estas redes para que esos emprendedores y emprendedoras puedan sostener sus negocios por más de 12, 24 meses. En cuanto al perfil de negocio, las mujeres emprendedoras se dedican fundamentalmente al sector de consumo, mientras que los hombres dominan el sector de capital, industrial y sector de servicios. Esto es un punto también muy interesante a tener en cuenta para el desarrollo de convocatorias para mujeres emprendedoras o para proyectos que sean liderados por mujeres. Por un lado podemos propiciar el sector de consumo, pero por otro lado sería interesante que las mujeres pudieran insertarse en sectores como por ejemplo de la tecnología, en los cuales es uno de los problemas más grandes que existe respecto de la participación de mujeres. Y las particularidades que definen, ¿sí?, a estas emprendedoras o los emprendimientos femeninos tienen que ver con que las ganancias son consideradas, ¿sí?, como una suma secundaria a la que se genera dentro de la familia. Por lo general, estas mujeres no reinvierten dinero en su negocio y esta es una de las problemáticas más interesantes a tener en cuenta y a desarrollar en cuanto se trabaje con mujeres emprendedoras. Hay que propiciar que la mujer pueda reinvertir dinero dentro de su negocio para hacerlo escalable. Por otra parte, la mujer se ha encontrado, ¿sí?, que dentro de este ciclo productivo, compatibilizar su emprendimiento con las tareas del hogar, ¿sí?, es bastante complejo porque no tiene una ayuda dentro de esa compatibilización de funciones, sino que se carga con un trabajo más, ¿sí? El hombre no asume una responsabilidad de ayuda por lo general respecto de este tema, entonces la mujer no solamente tiene que llevar adelante su negocio, sino que también tiene que ver cómo compatibiliza ese equilibrio entre lo familiar y lo empresarial. Otro de los puntos es la falta de movilidad, ¿sí? En muchísimos países la falta de movilidad hace que las mujeres residan, desarrollen, ¿sí?, y tengan toda la vida productiva de su negocio en un mismo lugar porque no tienen acceso a la movilidad o porque no manejan canales de logística para poder lograrlo. O sea, es un tema que es muy interesante también para trabajar, todo lo que tiene que ver con la logística y la movilidad de la mujer emprendedora. En el sector agrícola las limitaciones también tienen que ver con que la mujer por lo general es parte de ese proyecto, pero no percibe, ¿sí?, una remuneración, sino que es parte de un proyecto familiar y hace que ella no pueda participar tomando decisiones. Por lo general, respecto de las áreas en donde emprende la mujer, tienen que ver con los sectores, como decíamos anteriormente, de consumo, ¿sí?, y los textiles, educativos, gastronómicos, entre otros. La mayor parte respecto de servicios, ¿no? O sea, cómo podríamos trabajar e innovar si le damos visibilidad a proyectos que tengan que ver con otras áreas en donde la innovación esté presente. Las principales barreras, ¿sí?, de este proceso de creación de emprendimientos femeninos son la falta de confianza y la actitud negativa. Y aquí voy a hacer un parate porque creo muy importante que cuando empezamos a desarrollar políticas para la inserción de mujeres en el sector emprendedor, tengamos en cuenta
que es totalmente necesario el acompañamiento y el sostén mutuo, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres que formen parte de ese proceso. Esta falta de confianza proviene de muchísimos factores culturales y de los filtros, ¿sí?, que vamos teniendo a lo largo de nuestra historia. Entonces, para terminar con esos mandatos y comenzar a trabajar desde la equidad, es muy importante que podamos trabajar con una red de sostén y apoyo mutuo a este proceso emprendedor. Otros obstáculos que surgen, ¿sí?, durante el proceso de creación tienen que ver con el insuficiente capital de trabajo, la falta de seguridad, la falta de materias primas, la gestión de empleados, el trabajar también en todo lo que tiene que ver con que la mujer emprendedora pueda incorporar herramientas para el manejo de los recursos humanos y para potenciar su liderazgo, tiene que ver también con que sus negocios tengan también otro vuelo y como que podamos pensar a estas mujeres emprendedoras como empresarias y no solamente como emprendedoras. Y uno de los principales obstáculos, ¿sí?, acerca de cómo llevar adelante el proyecto de esta mujer emprendedora o cómo universidades e incubadoras pueden colaborar, tiene que ver con esta escasa oferta de mentores. Anteriormente hablaba de la falta de confianza que existe como factor primordial en el desarrollo de emprendimientos femeninos. Es muy necesario trabajar en una política que apunte al desarrollo de este sostén a través de mentoría. Y mentoría no solamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un plan de negocios, con la búsqueda de las mejores materias primas, con el análisis del mercado, sino que también es muy interesante trabajar en la mentoría, en este sostén de ese proceso emprendedor de la mujer. Trabajar sobre el liderazgo, sobre la comunicación, todo este tipo de herramientas que dan a la mujer otra visión y que colaboran a ese empoderamiento para que esta mujer se vea en igualdad de oportunidades. Es muy importante que este mentoreo, ¿sí?, se desarrolle como sostén durante este proceso para que este proyecto llegue a buen puerto. Acá hay algunas cifras que tienen que ver con cómo la mujer accede al financiamiento y la diferencia, la brecha de género que hay respecto de esto, ¿no? Que también es un indicador muy interesante e importante a tener en cuenta de el por qué a la mujer, si bien no le cuesta tomar riesgo porque está evaluado, ¿no?, que, como decía anteriormente, está más propensa a tomar un riesgo porque realmente quiere tener su negocio, qué problema que existe a la hora de buscar ese capital para poder llevar adelante el negocio. Y fíjense que en Estados Unidos este índice nos indica que la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿sí?, para la búsqueda de Venture Capital o la búsqueda de inversores ángeles, hay una diferencia de 1/3, ¿sí? Esto tiene que ver con el acceso primordialmente. ¿Por qué la mujer no llega a ese tipo de espacios? Y ahí podemos volver a características de las que hablamos anteriormente. Hay menor acceso a la información, hay menor confianza como para sentirse preparada, como para armar un pitch, una presentación. Y por otro lado, ¿sí?, de qué manera encontramos esta diferencia en donde la mujer tiene menos acceso a las redes de networking, a las redes de vinculación, y aparecen un 5,4% y por otro lado los hombres un 22%. Emprender es percibido como una actividad masculina, ¿sí? La investigación demuestra que hay un sesgo implícito contra estas mujeres emprendedoras, ¿no? Y a través de todo este tipo de investigaciones que fuimos desarrollando para que ustedes tengan material acerca de dónde sale esta información, ¿no?, acerca de las mujeres emprendedoras, es importante que nos demos cuenta y que notemos que todavía para la sociedad el emprender, el ser un empresario, sigue estando en clave masculina. Las mujeres enfrentan obstáculos adicionales, como decíamos anteriormente, a la tarea de emprender. Por ejemplo, la investigación también demuestra, es una investigación que está desarrollada en Estados Unidos entre mujeres emprendedoras y nos dice que las mujeres que tienen un PhD en STEM, ¿sí?, son significativamente menos propensas a participar de emprendedorismo. Y fíjense que existe, ¿no?, todo lo que tiene que ver con carreras de tecnología, matemáticas y ciencias, existe una gran propensión a, luego de tener hijos o desarrollar una vida familiar, no volcarse por el trabajo en el área de emprendedorismo, sino también por el área en relación de dependencia, que es un área que, si nos ponemos a pensar, sería ideal para que pudiéramos desarrollar un apoyo para las mujeres emprendedoras y que pudieran vincular todo este conocimiento acerca de ciencias, tecnología y matemática en emprendimientos. Por otra parte, es importante que volvamos a estos condicionantes psicológicos y culturales,
¿sí? Que hacen que exista una escasa convicción en estas mujeres sobre su capacidad como emprendedoras. Tal vez tienen muchísimo conocimiento, ¿sí? Pero como sociedad no le estamos dando visibilización a eso, a esas capacidades, a esas habilidades, como para que estas mujeres se sientan empoderadas respecto de su confianza. La mujer necesita probar doblemente su valía para tener las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces, es importante que trabajemos sobre derribar estos estereotipos que tienen que ver con que, por ejemplo, ¿sí? Para pensar en emprendimientos hay que pensar de forma masculina. Creo que es muy importante poder hacer una integración de todos estos conceptos y que también podamos tener en cuenta que las mujeres y su riqueza, su capital respecto de sus habilidades, fortalezas, tienen que ver con el desarrollo de emprendimientos un poco más humanos, si se quiere, y más integradores de las minorías. Respecto a estos condicionamientos, me parece interesante retomar una frase de Michelle Bachelet que tiene que ver con que la mujer tiene una serie de características propias: persistencia, esfuerzo, resistencia y creatividad. Es interesante, más que nada, hacer un parate con todo lo que tiene que ver con esta resistencia, con la resiliencia, si se quiere también, con la adaptación a los cambios. No olvidemos que dentro de las mujeres está intrínseco el ser madre, el poder aunar ciertas características que tienen que ver con poder cuidar a otros, y todo eso, ¿sí? Es interesante también para pensarlo desde un lado de la conciliación, desde poder generar emprendimientos que tengan que ver con esta integración de diferentes sectores, que es tan complicada. Las economías del futuro, ¿sí? Que ayudan a que el mundo crezca y se adapten, siempre son cambiantes, ¿no? Trabajamos sobre una economía que está en constante cambio, y para que esta economía pueda crecer es necesario, ¿sí? Tener en cuenta que no solamente es necesario incorporar a las mujeres, sino también a otras minorías, y que lo más interesante es tener en cuenta que estas mujeres, ¿sí? Siempre reinvierten sus beneficios a medida que van creciendo en sus emprendimientos, en su familia, en sus comunidades, y contribuyen a reforzar el capital humano. Por otro lado, las mujeres emprendedoras de alto potencial hacen crecer sus negocios aumentando los ingresos promedio en un 20% o más al año, creando empleo y crecimiento económico. Y los emprendedores, tanto hombres como mujeres, son innovadores. La innovación es lo que conduce al crecimiento y el desarrollo. Es importante que haya una integración de todos los sectores. Bueno, y esta es una fuente de reconocida importancia que tiene que ver con una de las empresas más importantes del mundo, que es Dell. También tener en cuenta algunos índices a lo largo del mundo que tienen que ver con estas mujeres y emprendimientos de alto impacto. Si bien existen diferentes problemáticas para la mujer emprendedora en cada uno de los estadios de un emprendimiento y también en cuanto a su alcance, una de las mayores problemáticas de las mujeres que trabajan en emprendimientos de alto impacto tienen que ver con diferentes aristas, si lo ponemos a pensar de forma geográfica, ¿no? A lo largo del mundo. Por ejemplo, dentro de Europa, ¿sí? En donde había que empezar a trabajar más con estas mujeres de alto impacto, es a que reconozcan otro tipo de mercados, ¿sí? El mercado está muy atomizado y estas mujeres no están reconociendo algunos mercados en donde podrían desarrollar y podrían tener mayor alcance sus emprendimientos. En América Latina, el principal problema de estas mujeres emprendedoras es que no exportan. Estos emprendimientos tienen que tener mucha mayor fortaleza en este ámbito para poder exportar y escalar a nivel internacional. En todo lo que tiene que ver con África, ¿sí? La problemática principal es el acceso a financiamiento, y en el este de Asia la principal problemática tiene que ver con que no hay una percepción o no hay una visibilización de la importancia de estas mujeres emprendedoras. Pero existen tendencias alentadoras. Si estamos hablando de esto es porque de alguna manera tanto incubadoras, universidades, gobierno y distintas instituciones están trabajando para trabajar, ¿no? De forma conjunta en la inserción de la mujer emprendedora. Estas tendencias tienen que ver con que, por ejemplo, en más de 151 países, ¿sí? Haciendo un análisis de emprendimientos de farmacia y bioquímica, existe de un 17 a un 29% de participación de alguna inventora
en el grupo, ¿no? A postulante en el patentamiento de alguno de estos desarrollos. O sea que las tendencias son alentadoras en cuanto al patentamiento dentro del sector femenino. Y dentro del contexto de Latinoamérica, más específicamente, en los países líderes de patente fueron Brasil, Argentina y México. Y bueno, como para tener en cuenta algunas de estas estadísticas, ¿no? Y estas tendencias alentadoras, podemos tomar como referencia una investigación realizada en Estados Unidos que tiene que ver con que, tomando desde 1997 ahora, dentro del sector emprendedor femenino, el 59% de las empresas de las cuales las mujeres son dueñas, ¿sí?, ha crecido respecto del 41% de Estados Unidos en general, y también pensar que el 29%, ¿sí?, de estas empresas tienen que ver con la representación de empresas que son de propiedad femenina respecto del total de las empresas de Estados Unidos, y que 7,8 millones de personas son empleadas a partir de empresas lideradas por mujeres en ese país. En Argentina, a nivel global, dentro del índice FEI, Female Entrepreneurship Index, tiene un puesto 55 de 77 con una nota del 35,7, ¿sí? Teniendo en cuenta un 100%, precedido por Costa Rica y siguiendo por Rusia en el listado. Este índice es interesante como para que nos demos cuenta desde dónde está posicionada uno de estos países de Sudamérica. Regresando al FEI y enfocándonos en las mujeres emprendedoras, los indicadores más altos corresponden a las áreas de derechos igualitarios y reconocimiento de oportunidades laborales, como por ejemplo una alta disposición para comenzar dentro de un estatus ejecutivo y llevar adelante proyectos de alto impacto. Y dentro de lo que tiene que ver con la actividad de mujeres emprendedoras en América Latina, volvemos a pensar en las áreas y mayormente las mujeres emprenden en alimentos y bebidas, servicios, ¿sí?, y negocios y manufactura en un tercer lugar. Y por otro lado, ¿qué motiva a estas mujeres a tener sus empresas? En primer lugar, la independencia económica. En segundo lugar, la pasión por su negocio. En tercer lugar, dar empleo. Y en cuarto lugar, ¿sí?, está de alguna manera pensado desde el reto personal. Creo que es muy interesante darnos cuenta de que dar empleo está en un tercer lugar y que sería uno de los retos más importantes que tenemos dentro de lo que son las instituciones, las redes y las incubadoras, de poder focalizar la importancia que tiene de que un emprendimiento es una fuente de empleo para otros. Bien. Llegando a las acciones, ¿no?, para poder implementar dentro de las organizaciones, para poder colaborar a que más mujeres emprendedoras integren estas filas, se encuentra en primer lugar, y me pareció muy interesante trabajar sobre el desarrollo y el reporte de métricas para programas e iniciativas de emprendimientos. Si pretendemos dar visibilidad, ¿sí?, a las mujeres emprendedoras y a sus proyectos, es importante que trabajemos desarrollando métricas acerca de cada acción que estemos implementando en estos programas para mujeres emprendedoras. Y si son programas para mujeres y hombres emprendedores, poder reportar métricas de la participación de estas mujeres en cada uno de los programas para poder pensar en estrategias, ¿sí?, tendientes a poder incrementar esa participación. Por otro lado, para entender cómo los programas para emprendedores sirven, ¿sí?, a la participación, es importante hacer ajustes, ¿no?, en esto de poder medir y de sostener el seguimiento de estas métricas de la participación de la mujer emprendedora, pensar que tal vez si hay algún índice que no mejora, trabajar sobre la comunicación de los programas, trabajar sobre invitar a algunas mujeres influenciadoras, ¿sí?, de estos círculos, o algunas mujeres científicas, empresarias, algunas mujeres líderes que puedan ser parte del proceso para que estas mujeres se sumen y tomen como válido ese programa. Aumentar el número de mujeres es importantísimo. Y las historias de éxito emprendedor tienden a ser dominadas por los hombres, por lo tanto, es muy importante que para poder convocar cada vez más mujeres emprendedoras a los programas, podamos tener en cuenta testimonios, ¿sí?, textos, filmaciones, todo aquello que haya pasado dentro de estos programas para que otras mujeres, otras estudiantes se sientan parte y se sumen a participar.
Bien, y como para ir cerrando algunas de las ideas, creo que es muy importante tener en cuenta de que este siglo XX que pasó fue el escenario de drásticos cambios dentro de los papeles sociales. Y el siglo XXI es sin duda el de la consolidación del papel de las mujeres emprendedoras en el desarrollo de la economía. Como conclusión final, la igualdad de acceso y control sobre los recursos económicos para hombres y mujeres es una condición necesaria para lograr la igualdad de género, no solamente desde los derechos sociales, sino también desde la paridad y la igualdad de condiciones de la mujer respecto de su inserción en la economía.